Muy buenas noches, seguidores de AFI. Bienvenidos a este cafecito mensual del mes de octubre, donde vamos a estar abordando un tema muy importante que, a pesar de que es muy común, continúa Muy buenas siendo noches, tabú. seguidores de AFI. Bienvenidos a esta transmisión y muchas gracias por estar siguiéndonos en redes sociales. Los invitamos desde ya a compartir esta transmisión y a dejar sus comentarios en la sección de abajo, porque nuestras invitadas de hoy las van a estar respondiendo en vivo y es que todavía nos da tiempo. Y le damos la bienvenida en esta noche a nuestras invitadas, Patricia Pineda, que es fundadora y también miembro activo de la asociación Te Veo en el Cielo, y la psicóloga Ana Isabel Reiter, también de esta organización. Bienvenida, Patricia y Ana Isabel, a este cafecito con AFI. Muchas gracias, Elena, por la invitación. La verdad es que para nosotros es un gusto el estar hoy acá presente con ustedes y pues tratar de ayudar a las familias que han atravesado por este duelo tan difícil que es como es la pérdida de un bebé. Muchas Muchísimas gracias, gracias por Pati. la invitación. Sí, y este tema pues lo hablamos en este mes aprovechando que el 15 de octubre se conmemoró el Día Mundial de Concientización sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. Así que es una fecha perfecta para abordar este tema que pues siempre está presente en Guatemala y en el mundo entero. Así que vamos a pasar a las preguntas para nuestras invitadas de hoy. Les recuerdo que pueden compartir esta transmisión, nos pueden seguir desde ya en redes sociales como @familiaimporta y dejar sus preguntas y comentarios en la sección de abajo para que nos podamos leer al final de la entrevista. Vamos a comenzar hablando del tema, explicando desde lo básico cuál es la diferencia entre la muerte gestacional, prenatal y neonatal. Si nuestras invitadas nos podrían explicar estos términos. Un Claro, gusto. con muchísimo gusto. Esta división básicamente, primero cabe mencionar que diversos médicos, digámoslo así, porque ellos fueron los que dieron los nombres, hacen una división un poco distinta, pero la más común es la siguiente. Gestacional se refiere a todo lo que sucede en los primeros 2 trimestres del embarazo, básicamente antes de que el bebé sea considerado viable. Durante las primeras, desde que es concebido hasta más o menos las 27, 26, 27 semanas de gestación. Esto varía un poquito de país en país, porque hay países en donde desde las 24 ya son viables. Aquí en Guatemala realmente son 26, 27 semanas. Luego se habla de muerte perinatal sí, duelo perinatal, cuando ya sucede más alrededor del momento del nacimiento, es decir, normalmente en el último trimestre, ¿verdad? En el momento en donde está cerca del momento del nacimiento del bebé. Entonces, por eso peri, que significa alrededor, entonces todo lo que va alrededor del momento del nacimiento, cercano al momento del nacimiento. Y neonatal es una vez ya nació el chiquito, el bebé. Entonces ahí ya se considera una muerte neonatal de recién nacido, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. Y hablando de estas muertes, ¿cuáles son las causas de estas muertes? Porque estamos investigando en AFI que puede ser por estrés, también por causas externas como por ejemplo un accidente, pero ¿cuáles son las causas más comunes? En el primer trimestre, la principal causa, o hay, digamos, 2 principales causas más comunes en el primer trimestre. La primera suele ser eh, problemas cromosómicos. La mayoría de embarazos que mueren en las primeras semanas del embarazo suelen ser bebés que venían con algún tipo de problema cromosómico. Entonces, pues Dios, la naturaleza, decide que en ese momento ya suba de nuevo al cielo el chiquitín y pues la vida termina en ese momento. Otra causa frecuente es desbalance hormonal. Muchas veces por eso las mujeres que tienen problemas en el primer trimestre les dan suplementos hormonales para que el cuerpo pueda seguir sosteniendo el embarazo. En el segundo trimestre, los problemas cromosómicos siguen siendo frecuentes. Sin embargo, cabe mencionar que más o menos es una estadística que es bien impresionante. Entre el 50 y el 55% de los embarazos no llegan a término, mueren antes de que el bebé pueda nacer. O sea, es una tasa altísima de embarazos,
lo que sucede es que muchas veces las mujeres se lo callan, se lo guardan. No digas nada hasta llegar a la semana 12 o 13. Entonces tienen un aborto, muere el bebé y nadie lo supo. Solamente la mamá y el papá, si mucho, sabían que había habido una vida ahí. En el segundo trimestre esta estadística baja mucho, es decir, en las primeras 12 semanas, estos bebés que fallecen, o sea, de este 50%, de ese 50% de embarazos totales, digamos, el 80% suceden en el primer trimestre. O sea, el porcentaje más alto mueren en las primeras 12 semanas. De las 12 semanas en adelante, esto baja muchísimo. O sea, ahí nos queda el último 20%, que en el segundo trimestre suele ser bastante bajo. Las causas aquí suelen ir un poquito más acompañadas de nuevamente problemas cromosómicos, es decir, la secuencia genética, el bebé trae un problema en su secuencia genética. Fue lo que le pasó a mi segunda chiquita que falleció, ella venía con un problema cromosómico. También puede darse casos de, los médicos le llaman cervix incompetente, no hay un diagnóstico que me caiga tan mal que ese, porque de incompetente no tiene nada, pero básicamente el cuerpo de la mujer recibe señales confusas y cree que es momento de dar a luz, y entonces el cervix empieza a dilatar y por ende el bebé nace. Y en algunos casos hay parto prematuro que no exactamente tiene que ver con el cervix incompetente, simple y sencillamente se da un parto prematuro, como dices tú, quizá por un accidente o por otras razones. Y también hay un montón de causas, pero un porcentaje que suele ser importante mencionar es causas sin descubrimiento, es decir, no se sabe qué sucedió, simple y sencillamente el corazón del bebé dejó de latir. O sea, no, los médicos hacen exámenes tanto a la madre como al bebé y no logran encontrar cuál fue la razón de la muerte. Luego, en el tercer trimestre, el porcentaje nuevamente disminuye aún más, sobre todo porque en el tercer trimestre, si el bebé necesita nacer, ya lo logran mantener o rescatar afuera del vientre materno, ya es capaz de sobrevivir fuera del vientre materno. De las principales razones de muerte en el tercer trimestre puede ser el parto prematuro, es decir, a veces no logran, a pesar de ya tener 20 y tantas semanas, 30 semanas, no logran sobrevivir este nacimiento. Preeclampsia, hay un porcentaje muy, muy alto de mujeres que desarrollan preeclampsia en el último trimestre, lo cual puede acabar con la vida de un chiquitín. Y nuevamente también hay un porcentaje de bebés que fallecen sin explicación. Y en cuanto a los recién nacidos, pues obviamente una de las causas más frecuentes suelen ser los bebés prematuros, ¿verdad? Que acaban de nacer y pues tienen que terminar de madurar y de crecer y de que los pulmones les funcionen y todo esto fuera del vientre materno. Y muchísimas veces los bebés no sobreviven a esta situación o se les pega alguna infección externa. Entonces es de los porcentajes más fuertes. Y también está el síndrome de muerte súbita, que es muy similar a lo que sucede en el embarazo, que solo de repente deja de latir el corazón. En estos casos, simple y sencillamente, el bebé deja de respirar y entonces fallece. Entonces se cree que estas muertes sin explicación tienen mucha relación con este síndrome de muerte súbita, que sin explicación el corazón del bebé deja de latir y el bebé deja de respirar, ¿verdad? Pero esas son las principales causas de muerte gestacional, perinatal y neonatal. Muchas gracias, Ana Isabel. Y ya que hemos abordado lo básico sobre este tema, vamos a pasar ahora a lo que más interesa a las personas conectadas en este momento, que es la etapa del duelo. Muchas personas dicen que este duelo es fácil llevarlo porque nunca se conoció a la persona que murió, lo cual es totalmente equivocado y las madres que han pasado por esto pues responden y dicen que es equivocado. ¿Cómo es realmente este duelo para la madre? Y luego vamos a pasar a hablar un poco del padre porque también lo sufre, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Pues mira, realmente este es un duelo muy complejo, ¿verdad? Porque definitivamente solo una conexión mamá-bebé, papá-bebé,
generalmente no se conoció físicamente a este niño que falleció, y eso hace que para la sociedad sea muy complejo reconocer y validar la existencia de este niño fallecido, ¿no? Entonces suele ser un duelo muy solitario, completamente invalidado por la sociedad. De hecho, inclusive por las leyes de nuestro país específicamente, no hay una licencia tal cual, ¿verdad? Muere un bebé, por ejemplo, lo que pasó en mi caso personal, mi bebé fallece y no me dieron un posparto como tal, que son los 54 días que te dicta la ley, solo me dieron 30. Entonces, desde ahí ya viene un punto donde no se valida a este bebé, donde no se valida a la mujer como mamá, que necesita tener un tiempo de resguardo, un tiempo para cuidarse de ella misma, y te dicen, no pasa nada. De hecho, si el bebé fallece las primeras semanas, tienes que regresar a tu trabajo a la semana, ¿verdad? Entonces, es un duelo, como te digo, muy solitario. Muchas de las mujeres que transitan este duelo, te puedo decir que dicen, no reciben comentarios ni consejos de nadie porque dicen, bueno, si tú no lo has vivido, no puedes entender lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Y de la mano con los papás, te puedo decir que puede ser inclusive un poco más complejo, ya que culturalmente al hombre se le ha, en sociedades como la nuestra, ¿verdad? Se les ha enseñado, se les ha educado a que el hombre no llora, a que el hombre tiene que ser ese soporte para la esposa, a que el hombre simplemente no puede demostrar sus sentimientos, ¿verdad? Y de ahí viene que el 100% de los matrimonios han terminado en divorcios luego que fallece un bebé, puesto que no hay una validación como tal ante la muerte y sobre todo a la maternidad y paternidad de un bebé que físicamente ya no está. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estos papás quieren hablar de sus hijos. De hecho, una de las partes principales en un duelo es hablar, hablar y hablar sobre lo sucedido, y se les calla. Y esto hace que el duelo sea todavía más complejo porque no puedes hablar justamente lo que tú decías de alguien que no conociste, pero la mamá lo llevó en su vientre y ella es mamá desde el momento en que vio este positivo de repente en la prueba impresa de laboratorio o en la prueba de casa, ¿no? Entonces, desde ese momento te vuelves mamá. Y desde ahí tú ya lo hacemos a veces hasta broma, pero ya diseñamos un futuro. Se muere no solo este hijo, ¿verdad? Se mueren las ilusiones, los sueños, el poderlo ver nacer, el poder decorar su cuarto. Muchas veces nos quedamos con una habitación decorada. Ves a otros niños que tuvieran la edad de tu hijo y sueñas y anhelas el poder ver a tu hijo en esta edad o haciendo determinadas cosas, ¿no? Entonces es un duelo más complicado que el duelo de alguien ya nacido, ¿verdad? O alguien ya crecido. De hecho, hay una autora que a mí me encanta y ella dice, no hay una frase o una palabra que describa el duelo de una madre. O sea, te quedas sin un papá o una mamá y te quedas huérfano, o se te muere el esposo o la esposa y te quedas viudo o viuda, pero se te muere un hijo. O sea, ni siquiera existe una palabra que describa el dolor de perder a un hijo. Uh-huh. Y en su experiencia, para los que nos acaban de sintonizar, estamos platicando sobre el tema del duelo por muerte gestacional, perinatal y neonatal con las invitadas de la Asociación Te Veo en el Cielo. Así que ellas pues tienen conocimiento sobre este tema y también se encargan de ayudar a muchas mujeres y hombres también que se han enfrentado a esta situación. Y bueno, en su experiencia, ¿cuáles podrían clasificar como las etapas de este duelo que pues estamos viendo que es muy doloroso y también que se vive en solitario? Pues mira, realmente hay una autora también que ya definieron en 5 etapas del duelo, ¿verdad? Y todas las personas creeríamos que debemos transitar sobre esta ruta, ¿verdad? Ya definida. Empezamos por negación, ¿verdad? No queremos aceptar lo que está sucediendo. Esto no me puede pasar a mí, porque a mí, porque a mi hijo. No, ¿verdad? Y escuchamos mucho este no en nuestra cabeza, lo repetimos. Luego hay una etapa de ira, ¿verdad? Y de enojo contra mi persona porque yo no pude resguardar la vida de mi bebé.
de repente también enojo contra el bebé porque no luchó lo suficiente, enojo contra mi pareja, contra el médico, contra las enfermeras y muchísimas veces enojo contra Dios, ¿verdad? De que no resguardó o no cumplió las plegarias, las oraciones que nosotros habíamos hecho. Transitamos por esta etapa también. Luego ya entramos a una etapa un poco más, no voy a decir resignación, porque la resignación te deja como en pasividad, donde no te deja actuar. Y ya entramos a una etapa donde ya entramos como en la aceptación. El problema de esto, Elena, es de que muchas veces creemos de que, bueno, ya tuvimos ira, ya tuvimos enojo y ya lo aceptamos, ya pasó el tiempo, ok, ¿verdad? Ya debiéramos estar bien y ya no podemos volver a llorar, ya no podemos regresar a la etapa de depresión. Y esta etapa de depresión, que la estaba omitiendo, que va entre la ira y la aceptación, dura, según los estudios, aproximadamente 2 años. Y lo que pasa es que nos dicen que ya pasó un mes, ya pasaron 2 meses, ya debieras estar bien, cuando realmente el cuerpo necesita poder recuperarse física, emocional y espiritualmente a esta tremenda pérdida, ¿no? Entonces, y siempre van a haber momentos, el duelo, nosotros siempre que hablamos en los congresos y en las conferencias que damos, el duelo realmente se parece más al oleaje del mar, ¿verdad? Tú entras y cuando lo ves, pues llega un momento de pasividad, ¿verdad? Donde tú puedes descansar y puedes ver el horizonte, te gusta el agua calmada, estás sentado, disfrutas de hecho, ¿verdad? Recuerdas con amor, recuerdas ya hasta con sonrisas, puedes hablar de tu hijo sin llorar y sin embargo de repente viene un oleaje y te tira y te zarandea y tú sientes que te vuelves a ahogar y dices, ¿y esto qué es? Y es simplemente que nuevamente hay episodios o momentos o fechas especiales como el aniversario de muerte o el aniversario de nacimiento o las navidades o la fecha probable de parto o la fecha cuando nos enteramos que íbamos a ser mamás, donde otra vez volvemos a tener, a revivir todos estos sentimientos, ¿verdad? Que no quiere decir que esté mal, simplemente es parte de sanar. Y ojo que el duelo, muchas veces decimos que el tiempo lo cura todo y realmente no es el tiempo, ¿verdad? Esto tiene que quedar muy claro, es el trabajo que cada mamá, que cada papá y cada pareja hace durante este tiempo, porque si no, sí pueden haber inclusive ya duelos patológicos donde se complican y es ahí donde vienen otro tipo de alteraciones psicológicas, lo voy a decir así, o problemas incluso familiares, ¿verdad? Donde ya pues nos descuidamos, ya entramos en un proceso de depresión ya un poco más severa y ahí es donde necesitamos ayuda profesional. Pero es importante abocarse, por ejemplo, pues si tienen la posibilidad de tener acompañamiento psicológico, poderlo hacer, o un acompañamiento espiritual, o un grupo de ayuda. Por ejemplo, nosotros, eso es parte de lo que hacemos, el acompañamiento de mujeres a mujeres, ¿verdad? Que hemos transitado pues este camino del duelo, ¿verdad? Porque nadie lo debiera pasar solo. Ujú. Muchas gracias, Fati. Y hablando también de esas consecuencias psicológicas, me gustaría específicamente que Ana Isabel nos contara cuáles son las más comunes o cuáles son también las más peligrosas consecuencias que trae una situación como esta, especialmente para la madre, pero también para el padre, ¿verdad? Claro. En general, como decía Patti, el duelo por un bebé que no nacido o que nace muerto es realmente duro. Y de lo más complicado es lo poco reconocido que está desde el inicio. Digamos, yo no sé si cuántos saben esto, pero si un bebé nace antes de las 26 semanas más o menos, ni siquiera está inscrito en ningún registro. No, o sea, los bebés son cremados como desechos orgánicos, como el apéndice, como cualquier otro órgano que quiten y que cremen. Y si nacen luego de eso, únicamente son reconocidos como NN, como no nacidos. O sea, mi primera hija se llama Ana Lucía, pero legalmente se llama NN Valdés Reichert, no nacida Valdés Reichert. O sea, no, esto en la mujer y en el hombre, en la familia, tiene un impacto realmente fuerte y tiene consecuencias muy duras, porque lo que yo siento
no tiene sentido, entonces no debería de estarlo sintiendo y empieza todo este cuestionamiento entre enojo conmigo misma, no debería estarlo sintiendo porque si no es reconocido, no. Y en esto mismo se nos suele volver como una tormenta más fuerte, o sea, la tormenta está ahí, pero todos estos factores adicionales hacen que la tormenta se vuelva aún más fuerte. De las consecuencias principales están, o problemas psicológicos que se suelen desarrollar, está la depresión, la ansiedad general, o sea, depresión no me refiero al momento normal de depresión que suele dar durante las etapas de duelo, es decir, es muy normal que una persona que acaba de enterrar a su hijo o de que su hijo murió esté triste, que llore todos los días. Pero aquí ya estamos hablando de una depresión que va más allá de esto, una depresión psicológica, ¿sí? Entonces, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático. Muchísimas mujeres que han pasado por este tipo de cosas lo pueden confirmar, pero la primera vez que uno vuelve a ir a un baby shower, por ejemplo, o sea, ese estrés postraumático hace que la ansiedad, o sea, uno entra ahí y como que los oídos zumbaran porque se genera una ansiedad, una efervescencia desde adentro, porque el cuerpo cree que uno está en peligro de nuevo, la mente cree que uno está en peligro de nuevo, y la mente te dice, corre a esconderte, pero realmente es estrés postraumático, ¿sí? Porque uno pasó por un trauma tan fuerte que se genera esto. Y pues claro, de las consecuencias más serias están los suicidios, porque sí hay una tasa considerable de suicidios derivados de la depresión o del aislamiento que puede traer este tipo de duelos. Por supuesto, la historia personal de cada quien va a tener muchísimo que ver con cómo la mujer lo va a llevar, ¿verdad? Como si va a ser un duelo más, más saludable o si va a ser un duelo más patológico. Y otra consecuencia que es importante mencionar, la infertilidad secundaria. Es muy alto el caso de mujeres que luego de una pérdida, ya sea en el primer, segundo o tercer trimestre o que muera después, les cuesta muchísimo quedar embarazadas, muchísimo. Y eso se conoce como infertilidad secundaria. Y en todos los exámenes médicos salen normales y la única explicación que se da es este trauma luego de haber pasado ese embarazo. Así que esa es otra causa psicológica que es muy importante tener en cuenta. Y de lo más importante, como decía Patti, cuando uno se encuentra en este tipo de situaciones es buscar apoyo, buscar ayuda psicológica, buscar ayuda religiosa. Pues uno puede acudir no sé, a la pastoral, a los sacerdotes, a pastores, o sea, donde uno pueda encontrar este ayuda y este apoyo. Te veo en el cielo, intentamos brindar eso un poquito, los psicólogos estamos capacitados para ello, porque si uno se queda únicamente a nivel médico, esto puede ser muy frío, ¿sí? No todos los médicos son iguales, pero si me toca generalizar, la mayoría de médicos ven este tipo de pérdidas y de dolores con una frialdad y solo es como, no, vuelve a intentarlo, vuelve a quedar embarazada, no pasa nada, relájate, ya, o sea, como más frío, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Ana Isabel. Y bueno, ya hablando de que este tema se trabaja también en pareja, además de un trabajo personal, ¿cómo puede una pareja de esposos que ha vivido esto comenzar a trabajar en el proceso de recuperación y sanación que ustedes mencionaban, que también es muy importante? Pues mira, te voy a contar desde nuestra experiencia personal y de algunos casos que hemos tenido en Te Veo en el Cielo, ¿verdad? A nosotros con mi esposo, algo que definitivamente te puedo decir nos salvó el matrimonio fue la comunicación, comunicación y más comunicación, ¿verdad? El proceso de duelo, como te decía al inicio, es muy diferente entre un hombre y una mujer. Las mujeres somos más emocionales, más expresivas. Se nos ha permitido desde siempre el poderlo hacer, ellos no. Sin embargo, ellos también están sufriendo, ¿verdad? Ellos también están en una etapa muy dolorosa porque perdieron a su bebé y están viendo sufrir a su esposa, a la que debieron haber protegido, ¿verdad? Este es el sentir de ellos, ¿verdad?
Hemos tenido casos, un papá nos contaba, y lo recordamos muy bien, que él salía de su oficina, se iba llorando todo el camino y unas cuadras antes de llegar a su casa se limpiaba, se lavaba la cara y entraba como si nada. La esposa nos decía, miren, es que a él no le importa lo que pasó, solo a mí me duele, ¿verdad? Y es que en este momento de cuando empezamos a caminar este tránsito del duelo, nos ensimismamos, ¿verdad? Y solo yo existo, ¿verdad? Hablando como mujer, solo yo duelo y lo demás no importa. Y entonces el tema de la comunicación es tan importante porque nos abre la posibilidad de poder expresar mutuamente lo que sentimos, ¿verdad? El poder yo decir lo que siento, cómo lo siento, el poder escuchar a mi pareja, cómo se siente, ¿verdad? Y que él tenga esa libertad de hablarlo. Y el poder acompañarnos si estamos tristes, estamos felices o nos reímos, ¿verdad? Es tan importante porque inclusive después del duelo también en pareja pueden haber problemas a nivel de intimidad, ¿verdad? Porque estamos desconectados el uno del otro, inclusive podemos estar desconectados de nosotros mismos, ¿verdad? Y el tema de comunicación, abre esto, el respeto también es algo muy importante, ya que si se pierde el respeto, se pierde todo lo demás, ¿verdad? El poder respetar, por ejemplo, que mi pareja esté llevando su duelo de una manera muy diferente a la mía. En nuestro caso personal, mi esposo se acercó muchísimo a la fe, ¿verdad? Al tema espiritual a raíz de la pérdida de nuestro hijo. Y en mi caso fue completamente diferente, pero logramos llegar a un acuerdo donde, ok, a él le hacía bien ir a la iglesia, el poder estar leyendo la Biblia, el poder rezar, perfecto. A mí en ese momento no me funcionaba, no era algo que yo necesitaba y él respetó también esa parte en mí, ¿verdad? Y siempre lo hablamos. Entonces, para mí y lo que hemos visto en Te Veo en el Cielo con las parejas es comunicación, respeto y sobre todo validar, ¿verdad? Que hay mamás que nos cuentan, miren, es que yo quiero poner un altarcito o una foto de mi bebé o el ultrasonido o los zapatitos que había comprado y el esposo le dice que no porque le va a doler más, ¿verdad? Entonces, nosotros de verdad en Te Veo en el Cielo creemos que todo es válido siempre y cuando no nos haga daño a nosotros mismos como personas, a nuestras parejas y a nuestro entorno. Y de ahí podemos partir a un proceso de sanación. Y si ya estamos en problemas, porque ya empiezan las discusiones, las faltas de respeto, ¿verdad? Creo que siempre es bueno tomarnos un respiro. Ahora en pandemia pues es un poco más difícil, pero algo que nosotros sugerimos es alejarse y poder tener un tiempo a solas, ¿verdad? Porque muchas veces luego de la pérdida de un bebé, pues nos quedamos viviendo en la casa de alguno de los papás, ¿verdad? Ya sea del esposo o de la esposa. Y es bueno irse a un lugar neutral, ¿verdad? A un restaurante, a un hotel, algún lugar donde les digo yo, donde no podamos hacer algún disparate, donde no podamos alzar la voz, ¿verdad? Por vergüenza lo que van a oír los demás. Y entonces eso nos permite un diálogo más libre, más moderado y más respetuoso, ¿verdad? El alejarse siempre ayuda porque nos permite volver a conectarnos con nosotros y con nuestra pareja. Uh-huh. Muchas gracias, Tati. Y bueno, también es un trabajo de los amigos y los familiares. Y en este punto me gustaría que ustedes nos explicaran cómo podemos nosotros ayudar a una persona que está pasando por esto, porque sabemos que hay frases que pues son fuera de lugar o hay cosas que tal vez es mejor evitar hacer y que no ayudan en nada a la persona, pero cómo podemos como amigos y como familiares ayudar a una pareja que está pasando por esto. De lo más importante en ese tema es el amor, la comprensión y que no hayan juicios. O sea, si nos mantenemos en ese trío, de verdad que al doliente le va a ayudar muchísimo. A la persona que está pasando por ese dolor intenso, le va a ayudar a sanar. Mientras venga desde el amor, desde la comprensión y desde el no juicio, de verdad que va a ser una gran ayuda. Cuando me preguntan esto, yo siempre digo que es necesario imaginarse como que uno es una gran oreja, ¿sí? Y escuchar, porque al inicio del duelo, de lo que más se necesita es hablar y hablar y hablar, y vuelve uno a contar la historia. Mientras más veces la persona que está doliendo cuente la historia y vuelva a contar, es que no tiene sentido
que todo estaba bien hasta tal fecha y de repente al día siguiente todo se vino para abajo. Y mientras más veces lo cuente, mejor le va a ir. Pero ¿qué sucede? La gente empieza a reaccionar como, no, mejor no toquemos ese tema porque le va a doler, porque cada vez que se habla, obviamente la madre, que suele ser la que más lo habla, por eso hablo aquí desde la madre, pero también puede suceder desde el padre, llora, por supuesto que llora, pero no porque en ese momento se recordó, no porque la pregunta de este amigo familiar le recordó que su hijo murió. No, ella sabe que su hijo murió. A ella no se le va a olvidar en ningún solo instante, ya sea dormida o despierta, no se le va a olvidar. Tu pregunta la hizo llorar, pero la hizo sanar, ¿sí? Porque le permitió encontrar un espacio en el cual puede desahogarse. Otra persona que no se ha aburrido de volver a escucharme, ay, tú otra vez llorando. No, hombre, pero si ya pasaron 2 meses. Ánimo, ya va a venir otro bebé. No, 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 o sea, conviene mantenernos con compasión, con amor y sin juicios. Con sin juicios vengo sobre todo con cuestiones como, en mi caso, yo tengo 2 hijas que se fueron al cielo. Con la primera yo me acerqué muchísimo más a Dios y me fue muy fácil encontrar paz y consuelo en Dios. Con la segunda me fue muy mal en el tema de mi relación personal con Dios. Yo estaba muy enojada con Dios, ¿sí? Y quienes yo sentía que me juzgaban por esto, me decían, ay, no, no se te ocurra decir eso porque entonces Dios se va a enojar. Me costó muchísimo. Con esas personas yo me separaba por completo porque eso me lastimaba más, no me ayudaba a sanar. En cambio, las personas que me dijeron, está bien, Dios te comprende, no importa. O como dice Pati siempre, en lugar de decir, oremos juntas, que diga, voy a orar por ti, cuando la persona no está lista para escuchar cuestiones de este tema. Entonces, en esas áreas conviene no utilizar el juicio, sino más ser amorosas y comprensivas. Y es muy, 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 muy importante. Las personas que yo más cariño les guardo respecto a este tema son personas que han tenido el detalle de, digamos, anotar las fechas de mis hijas, llamarlas a ellas por su nombre, en las fechas de Navidad decir, te quiero mucho y recuerdo a tus hijas, incluirlas en el tema, es decir, yo en mi familia, yo no digo que yo tengo una hija, que es la que tengo aquí en la tierra, no, yo digo que yo tengo 3, incluso en mi cadena las tengo a las 3. Y muchas personas, cuando las personas las reconocen y me hacen saber que ellos saben que yo soy una mamá de 3 niñas, para mí eso es grandioso y eso ayuda a sanar el corazón. Entonces, eso es de los principales consejos que yo puedo dar, porque sí, cuando uno está de espectador, le llamo yo, es decir, uno puede ver a la hermana, la prima, la sobrina, la mejor amiga, doliendo, cuesta mucho. Y quizás si en lugar de alejarse, acercarse, ver qué es lo que necesita y no ofenderse si la madre no quiere que se acerquen. Si te gruñen un poquito, entender que está doliendo. Entonces solo das un pasito para atrás y al día siguiente vuelves a intentarlo. Oye, si quieres hablar conmigo, ¿quieres un cafecito? No, no tenemos que hablar de nada que no quieras. Y vuelve a gruñirte, vuelves a hacer un poquito para atrás. Y poco a poco ya va a querer. Porque recordemos que está doliendo y ese gruñido viene desde el dolor, ¿sí? No desde que no quiere que te acerques. Sí, lo importante es siempre estar presente y que la persona sepa que cuenta con ese apoyo, ¿verdad? Y bueno, ya pasando a una etapa posterior a esto, ustedes en su experiencia o médicamente en los conocimientos que ustedes tienen, ¿creen que existe un tiempo razonable entre la pérdida y el siguiente embarazo en caso de que la pareja pues decida tener otro hijo? Pues mira, esto va a depender físicamente, va a depender de cuerpo a cuerpo y es algo únicamente que va a poder determinar el médico de cabecera de la mujer. O sea, ahí sí no podemos entrar como en mayor detalle, ya que es algo muy específico de persona a persona. Emocionalmente, creo que no hay ningún momento idóneo para volver a tener bebés, ¿verdad? Una amiga muy querida que de hecho yo la conocí a través de otra asociación, porque ella también perdió su bebé, ella decía que uno pierde la inocencia del embarazo, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar esperando tu primer bebé a estar esperando un segundo bebé cuando el primero falleció o el primero lo perdiste en las primeras semanas, ¿verdad? Entonces es cuando tú de verdad te supere las ganas al miedo.
porque el miedo lo que pasa es que te paraliza. Nosotros con mis hijos tenemos una frase que valentía no es no tener miedo, sino es hacer las cosas a pesar del miedo, ¿verdad? Y entonces ese va a ser el momento, ¿verdad? Muchas veces sí recomendamos, dependiendo en qué estado emocional esté la mamá principalmente, ¿verdad? Porque ella es la que va a cargar al bebé dentro de su vientre. Sí se recomienda, por ejemplo, si está en una etapa de depresión todavía muy severa, que sí se tome un tiempo prudencial, ya que puede haber algún trastorno psicológico detrás de al momento de tener un nuevo bebé. Como por ejemplo que nuevo bebé vaya a sustituir al otro. De hecho, como dato curioso, en el Consejo Nacional de Adopciones hacen todo este tipo de estudios, y si una pareja acaba de perder bebés, es bastante poco probable que entre en un proceso de adopción, porque justamente lo que se busca es la sustitución de un bebé, no es la expansión del amor, ¿verdad? Traer una nueva vida, sino la sustitución de. Entonces, este es un tema bastante complejo. Muchas veces decimos 6 meses, ¿verdad? O un año, pero ver de cuál es el estado psicológico, emocional de la mamá principalmente, y el estado de salud que determina el médico. Muy y cabe mencionar que los embarazos posteriores a una pérdida son emocionalmente drenantes, son difíciles. O sea, sí requieren de mucho amor y mucha valentía, porque dan mucho miedo, o sea, honestamente sí dan miedo. Entonces sí hay que estar preparada a ello. No con esto quiero asustar a nadie y decirle que no tengan bebés, porque pues por algo tuvimos bebés también después de ello, pero sí hay que prepararse. Si uno no está bien emocionalmente, puede ser un embarazo muy difícil por dentro. Y complementando lo que dice Isa, valga la pena acompañarse en todo momento, ¿verdad? Yo les puedo decir que mi segundo embarazo después de que falleció Santiago fue sumamente difícil. Físicamente fue desgastante, pero emocionalmente fue terrible. Lo pasé muy sola. Los embarazos posteriores fueron mucho más llevaderos porque la red de apoyo que yo tenía fue mucho más grande, ¿verdad? A pesar de que seguí teniendo las mismas complicaciones físicas, el poder saber que yo tenía a la vuelta de un texto, ¿verdad? O de un WhatsApp a alguien y decirle, mire, me siento mal o hoy tengo miedo, y que esta persona me validara los sentimientos, ¿verdad? Mis procesos de embarazo sí fueron acompañados por una psicóloga, que la verdad creo que eso me dio muchísima estabilidad emocional durante ellos. Y como dice Isa, el miedo persiste inclusive cuando nacen los bebés, ¿verdad? Pero es un miedo manejable si nos permitimos poder trabajar en ello, ¿verdad? De lo contrario, sí puede llegar a ser un miedo muy paralizante. Muchas gracias a ambas. Y ahorita que Isabel mostró su cadena y habló mucho del reconocimiento de los bebés no nacidos, me lleva mucho a la siguiente pregunta que me gustaría que ustedes nos contaran cómo pueden los padres tratar este tema con los hermanos del bebé que falleció, pues para que ellos también reconozcan que tienen hermanos, ¿verdad? Pues mira, prácticamente yo te digo, yo tengo 4 hijos, ¿verdad? Santiago que está en el cielo y tengo 3 más acá en la tierra. Los 3 son pequeños y sin embargo, nosotros siempre les hemos hablado de sus hermanos que están en el cielo. Yo tengo otro bebé que él falleció las primeras semanas de gestación y ellos saben de la existencia de Santiago, saben de la existencia de Dani. Ellos me preguntan sobre él, ¿verdad? Me preguntan por qué si tengo fotos, si lo conocí, si lo amé. Esta apertura de comunicación va más que todo, y no me va a dejar mentir Isa, que es en función de la comunicación y la validación que nosotras como mamás le demos a nuestra maternidad y a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos algunas amigas que están en el grupo de Te Veo en el Cielo que han decidido simplemente no mencionar, está bien, ¿verdad? Porque esto es muy personal, es como la familia lo quiere manejar, pero la gran mayoría les hablan a sus hijos, ¿verdad? De la existencia de estos otros niños
Por ejemplo, mis hijos sí vivieron el fallecimiento de Dani, ¿verdad? Ellos saben de que mami esperaba un bebé y luego pues abrió sus alas y ya no está. Pero es importante este diálogo, ¿verdad? El no tener miedo con ellos, ¿verdad? De expresar nuestros sentimientos, ¿verdad? A veces mamá y papá están tristes. ¿Y por qué? Porque extrañamos a tu hermano que está en el cielo, ¿verdad? Nosotros creemos en el cielo, entonces por eso hablamos de que ellos están en el cielo. Pero es lo que le funcione a cada familia, el cómo lo quieran manejar. Realmente el duelo es tan particular, así como el proceso de sanación y el proceso de validación, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, para Isa, pues mencionamos a nuestros hijos que fallecieron, otras familias han decidido omitirlo, lo que te comentaba yo al principio, ¿verdad? Yo no me enteré del fallecimiento de, de mi hermano, ¿verdad? Mi mamá tuvo un bebé que falleció y yo me enteré hasta los meses de que Santiago había fallecido. Y entonces no digo que sea malo, simplemente es diferente, pero siempre es importante la apertura de la comunicación en todo el entorno, ¿verdad? De hecho, en nuestra familia extendida, ¿verdad? Nuestros sobrinos, nuestros primos saben de la existencia de Santiago y de Dani, lo hablan, lo recuerdan y esto definitivamente nos llena el corazón como mamás y como papás, ¿verdad? Entonces, el poder hablar con los niños acerca de esto también nos permite que la muerte sea algo muy natural, de algo de lo que no se tenga miedo, ¿verdad? Sí, mi hija me decía hace unos meses, mira, me dice, pero entonces quiere decir de que los bebés fallecen. Mi hija tiene 4 años. En ese entonces que me hizo la pregunta, ¿verdad? Y le digo, mi amor, sí, hay bebés que fallecen. ¿Y por qué? Le digo, pues nadie sabe, ¿verdad? Pero todos vamos a morir en algún momento de la vida, es lo único seguro que tenemos, pero mientras tanto a seguir disfrutando de la vida que tenemos. Y entonces el poder hablar tan abiertamente con los niños nos devuelve, ellos tienen una, no sé, no es una inteligencia, es un don, ¿verdad? Para poder hablar de cosas y tienen una sabiduría, es la palabra que busco, para muchas veces mostrarnos cosas que inclusive nosotros desconocíamos, ¿verdad? Y en el momento que les permitimos a ellos expresarse tal cual, vamos a aprender muchísimo y a salir adelante como familia, que esto es lo principal, ¿verdad? El poderles dar su lugar a cada hijo, así como se los damos en vida, el podérselos dar también a aquellos pues que lamentablemente fallecieron. Elena, también existen algunos libros, en español hay muy poco, pero en inglés se encuentran bastantes más, que son libros de cuentos, que sirven, digamos, a la hora de dormir o algo así. Yo le leo a mi niña, a mi chiquita, eso, entonces ella me hace algunas preguntas, como dice Patti, uno tiene que ir muy abierto a preguntas porque a los niños se les ocurren unas preguntas que saben cómo dejarlo a uno frío, ¿verdad? A veces uno se queda así como, ok, o sea que uno sí tiene que estar preparado para estas preguntas. Pero para ellos es bueno porque los ayuda a comprender. Entonces hay algunos libros que son muy interesantes y que sirven mucho para poderles explicar esto a los niños también. Y entonces lo van aprendiendo a su nivel según van ellos comprendiendo los cuentos. Entonces es como un poco más al alcance de ellos. Muchas gracias, son excelente idea, especialmente para los más pequeños. Y bueno, ya que estamos ahora contra el tiempo, vamos a leer unos comentarios. Muchísimas gracias a María José Silva, a Alex Gaitán, a Katy Pivaral, porque en la sección de comentarios nos están contando muchos testimonios, madres de familia que están ahorita poniendo las fechas de sus angelitos. Muchísimas gracias por estar pendiente de esa transmisión. Vamos a buscar ahora unas preguntas que tengamos acá para que nuestras invitadas las puedan responder, así que los invitamos a dejarlas ya en la sección de comentarios. Aquí tenemos una interesante de Mari Gaitán, pregunta, ¿cómo es el proceso para apoyar a una madre soltera o viuda que pierde a su bebé? Se afronta de manera distinta, ya que el apoyo de la pareja es muy importante y en estos casos no se cuenta con la otra persona. Sobre todo yo en ese tipo de casos lo que veo es que es, sobre todo en el caso de la mujer viuda, aunque la madre soltera dependería de cómo es el caso y por qué es madre soltera, digamos, muchas veces es un duelo remontado sobre otro. No se ha cerrado todavía un círculo cuando viene el otro encima. Ya sea por viudez, ya sea porque un padre de la madre falleció hace poco, o sea, si
Si la mamá o el papá de la mamá que luego pierde a su bebé falleció, nuevamente ella está muy susceptible al dolor. Entonces, todo este tipo de cosas, cómo estaba la madre emocionalmente desde antes de la pérdida, del dolor, va a influir en cómo ella va a desarrollarse en su duelo, ¿sí? ¿Cómo apoyarla? Con mucho amor, con mucho, mucho amor, haciéndole saber que no está sola. Para la madre soltera, posiblemente de lo que le duela es pensar que se va a quedar sola, porque muchas madres solteras de lo que sienten es, bueno, ya tengo a mi hijo, ya voy a tener una compañía. Ahí estamos viendo otro caso, que pues un hijo no es una compañía, pero muchas veces así es como lo ven. Y cuando fallece el hijo, se sienten completamente solas. Me quedé sin nadie en el mundo. Con la mujer viuda puede que sucediera igual. Y de lo que más necesita es saber que no está sola en el mundo, que tiene gente que la apoye, que tiene personas que están pendientes de ella, que cuestiones prácticas muy importantes. En esas épocas uno no tiene ni cabeza ni mente ni para cocinar, ni para hacer limpieza, ni hacer súper. Y yo me acuerdo que yo tuve una prima que ella me llevó comida, pizzas, lasañas, cosas que solo tenía que meter al microondas y podíamos comer. Ay, no se imaginan lo bien que me cayó, porque no quería hacer comida, o sea, no comía, realmente la comida era más para mi esposo y muy de vez en cuando a mí me daba hambre, pero el saber que ahí había comida en la refri, que si de repente me dan ganas de comer algo solo tenía que calentar, fue maravilloso. Así que estas cuestiones prácticas y pequeñas y sencillas, si esta mujer doliente, ya sea madre soltera, viuda o sí con pareja, tiene hijos, ofrécete un día para llevarte a los hijos un fin de semana. En tiempo de pandemia nuevamente es difícil, pero quizá todos con mascarilla y te lo llevas a algún lugar abierto de forma de que ella pueda doler sin tener al hijo ahí, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Vamos con otra pregunta de Andrés. Nos dice, ¿qué hace uno al no tener con quién hablar algo sobre mi bebé que no está? ¿A quién puede acudir? Bueno, en Te Veo en el Cielo tenemos un grupo maravilloso. De hecho, tenemos un grupo creado de WhatsApp específicamente para mamás. Hemos tenido grupos de apoyos de papás con papás, ¿verdad? Porque sabemos que los hombres se expresan de manera diferente. Lo más importante es buscar a alguien que te pueda dar un acompañamiento, aunque no haya vivido un duelo como tal, ¿verdad? Ahora existen muchísimos grupos, ¿verdad? Te Veo en el Cielo, pues se dedica específicamente al duelo de bebés, pero gracias a la vida, podemos decirlo, ¿verdad? Ya existen en Guatemala muchos grupos de apoyo para personas que están en duelo, ¿verdad? Hay grupos de apoyo de hombres, hay grupos de apoyo para viudos o viudas, para hijos mayores. Entonces, se puede buscar este tipo de ayuda. A veces hay sacerdotes o pastores o guías espirituales que también pueden brindar este tipo de acompañamiento. U otra vez nos pueden escribir al inbox de nuestra página y nosotros los podemos poner en contacto con alguno de los papás que puedan estar abiertos a poderles dar este acompañamiento. Realmente tenemos algunas parejas maravillosas que nos siguen apoyando en estos temas. Este año, lamentablemente, por pandemia no lo hicimos, pero hacemos congresos años con año donde separamos a los hombres de las mujeres porque sabemos que papá también necesita doler, papá también necesita hablar y sobre todo papá necesita ser comprendido por otros hombres, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Vamos a dejarles también en los comentarios al finalizar este en vivo la información sobre la asociación para que ustedes puedan abocarse a ellas también. Y vamos con la última pregunta porque la mayoría son comentarios y testimonios. Muchísimas gracias por esa interacción que estamos teniendo hoy. Y esta última es de Elizabeth que pregunta, ¿cómo apoyar a los hermanos mayores que esperaban a sus hermanitos con ansias y tienen que decirle adiós sin conocerlos? Ok, mira, este es un tema, la verdad es que primera es lamentable, ¿verdad? Es algo muy doloroso, pero es importante validarle a los niños también que ellos van a estar doliendo, ¿verdad? Muchas veces, y Isa me va a complementar después, pensamos que los niños no se dan cuenta, pensamos que los niños no están sufriendo, ¿verdad? O decimos, no llores porque ahí viene tu nene o tu nena, ¿verdad? Y lo importante es ser abiertos, ¿verdad? Como papás, explicarle a los niños
que su bebé, ¿verdad? El bebé que estaba en la pancita de mamá, pues falleció. Y algo que para mí es sumamente importante recalcar es que muchas veces les decimos es que Dios quería otro angelito o porque tu hermanito o hermanita era muy bueno, se lo llevó al cielo. Esto crea una distorsión de la realidad en el niño que piensa, ok, si yo me quedé entonces es porque soy malo, ¿verdad? Entonces yo no soy bueno, entonces no me fui al cielo por esto, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan a los niños. Realmente lo que decía Isa, hablarles con la verdad a su nivel, ¿verdad? Los niños entienden, ¿verdad? Muchas veces los niños para procesar alguna idea o algún concepto van a preguntar y preguntar y preguntar, porque es la forma en la que ellos aprenden. Y entonces nos va a tocar como papás explicar, explicar y explicar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces el por qué de los niños, ¿verdad? Nos cansa. Es como, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó esto? Y va a llegar un momento donde, no, mira, ya, ándate a jugar, ¿verdad? Lo importante es sentar al niño y explicarle cuántas veces el niño necesite que su hermano falleció porque traía alguna condición médica, porque nació muy chiquitito y no lo pudimos ver, y el poder hacer rituales de despedida, ¿verdad? Muchas veces no se puede hacer un entierro, no se puede llevar al niño, ¿verdad? Entonces el poder hacer en casa rituales de despedida, por ejemplo, nosotros hace el 15 de octubre a nivel mundial hicimos un encendido de luces y el poder involucrar a los niños, ¿verdad? Dentro de estas actividades donde se enciende una velita, perdón, o plantar un árbol, o guardar la ropita del bebé en una cajita especial, o que el niño escriba una carta a su hermanito, y sobre todo dejarle llorar, dejarle hablar sobre este hermanito y sobre las expectativas, porque al final el niño también tenía sueños, ilusiones y anhelos con este hermano o hermana que ya no va a estar. Y entonces tenemos que poder trabajar con ellos desde este punto, ¿verdad? No sé si querés complementar, Isa. Creo que lo único que me faltaría por agregar es que de lo primero que tenemos que hacer es también fijarnos en nosotros, porque hay muchos casos en donde las madres no aguantan estas preguntas de los chiquitos o es que mi chiquito siempre quiere jugar con el osito que era de su hermanito que falleció, entonces los regañan por estar hablando del niñito. La realidad es que estos momentos donde los obligan a silenciarse o algo así más es porque a la madre o al padre les duele, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar de primero en nosotros, porque si yo no estoy parada, no puedo ayudar a mi hijo. Por supuesto que cuando acaba de ser el terremoto no pude haber trabajado nada. Entonces en esos casos es muy difícil, pero es que de verdad que los padres, el trabajo de ser padre es un trabajo duro, ¿sí? No es para... O sea, es una vocación realmente de admirar para cada una de nosotros las madres y padres, porque a veces nos toca tragarnos el dolor, honestamente eso es lo único que puedo decir, o sea, meterlo en un espacito por ahí, embotellarlo un segundito, hacerle caso a este chiquito, responder, aguantar sus preguntas y todo eso, y luego buscar un momento para poder sacar todo. Muy importante encontrar el momento para sacarlo. Ya sea que se haya dormido, ya sea que se le pueda mandar a donde los abuelitos una tarde, ya sea que papi se lo lleve un ratito para que mami se pueda quedar sola o mami se lo lleva un ratito para que papi pueda estar solo, porque necesitamos sacarlo. Si no lo sacamos, si solo lo embotellamos, va a llegar un momento donde vamos a explotar. Y entonces esto va a ser todavía más difícil y dañino para los chiquitos. Y ojo, y solo voy a complementar lo que dice Isa, no quiere decir de que mamá y papá no deban de llorar en frente de los niños. Claro, claro. Simplemente es no explotar, ¿verdad? Todas las emociones que vamos guardadas. Llorar se vale, ¿verdad? Y qué mejor que nuestros niños nos vean que papá y mamá también sufren, porque qué irónico sería de que, bueno, estamos tristes porque nuestro bebé falleció, pero no lloramos, ¿verdad? Y exigimos no llorar. Entonces tenemos que ser congruente con la situación que está pasando. O sea, lamentablemente hemos crecido en una sociedad donde llorar se ve mal. Sin embargo, no hay nada más que muestre más valentía y más fortaleza que mostrarnos vulnerables, ¿verdad? Y cuando nuestros hijos nos ven llorar, lo que ellos están viendo es a una mamá triste, a un papá triste y nada más. O sea,
realmente no va a cambiar la percepción que ellos tienen de nosotros, simplemente van a ver que mamá y papá también lloran y que está bien llorar. Ujú. Muy bien, muchas gracias a ambas. Bueno, y antes de finalizar, para dejar un mensaje y también un llamado a la acción a las personas que nos están viendo, me gustaría que ambas nos pudieran decir qué podemos hacer como guatemaltecos y qué cambios a nivel legislativo se podrían realizar para reconocer este sufrimiento y también a estas personas que ya fallecieron. Bueno, mira, realmente primero debemos cambiar, bueno, en Guatemala muchas cosas debiesen cambiar y específicamente en este tema debiera haber un reconocimiento de la vida, ¿verdad? Desde la concepción para poder darles una identidad. En países como Chile, como Argentina, como España, como Australia, ya hay una identidad de bebés que han fallecido. Entonces ya se le permite a los papás que así lo deciden, ¿verdad? El poder enterrar a sus bebés a pesar de que sean muy pequeñitos, ¿verdad? Porque lo que decía Isa, en Guatemala lamentablemente no te dan a tu bebé, a pesar de que te pueden dar otras partes de tu cuerpo, ¿verdad? Pero a tu bebé no. Y entonces esto te permitiría tener un duelo más manejable porque vas a tener un lugar a donde irlo a enterrar si así lo decides, ¿verdad? El poderle dar un nombre, que ante la ley tu hijo esté registrado, ¿verdad? El poder validar esto. En estos países se ha dado optativo a las familias, ¿verdad? Que así lo desean reconocer. Y entonces, ¿qué pasa? Levantas un acta de nacimiento y un acta de defunción, lo cual te dice, mi hijo existió, ¿verdad? O sea, no solo para mí, sino también para la sociedad. Y creo que a partir de ahí se podrían hacer muchísimos cambios a nivel de legislatura, ni se diga, pero sobre todo el hacer un llamado a la conciencia de las personas que nos ven, ¿verdad? Porque muchísimas de las mujeres que nosotros conocemos en Te Veo en el Cielo han perdido bebés en las primeras semanas de gestación. Y este es todavía un duelo mucho más difícil de validar para ellas, ¿verdad? Porque estaba muy pequeñito, porque ni siquiera lo llegó a ver en ultrasonido, ¿verdad? Por muchos factores como esos, que lo que hacen es desmeritar el valor que este hijo tiene para la mamá. Lo que nosotros siempre decimos en Te Veo en el Cielo es, tú sos mamá, sos papá desde el momento en que ves el positivo, ¿verdad? Así sea a la primer semana de gestación, porque tenemos casos donde es inmediato, donde se han dado cuenta que están esperando bebé y entonces es imposible no amar un bebé que está dentro de ti. Entonces, como sociedad, el poder validar esto. Y si como sociedad podemos ayudar a que la legislatura en Guatemala cambie para poderles dar una identidad a estos bebés que nos han venido a cambiar la vida, ¿verdad? Creo que sería un parteaguas increíblemente en cómo podríamos manejar el duelo a nivel inclusive de laboral, ¿verdad? Porque el duelo afecta en todas las aristas. Simplemente muchas veces no lo queremos ver así. Ujú, así es. Bueno, muchísimas gracias a Patricia y a Ana Isabel por acompañarnos. Vamos a dejar un momento para que puedan dejar un mensaje final, ya que en una cultura antivida que ha deshumanizado e invisibilizado al bebé dentro del vientre, incluso organizaciones han promovido muchísimo que no se es persona antes de nacer. Me gustaría que para finalizar dejaran un mensaje a quienes están promoviendo estas prácticas y mencionan que antes de nacer no existe una persona. Ok, Isa, tú. Yo sobre todo me gustaría agregar la importancia, como dice Patti, desde el momento en que una madre y un padre ven ese positivo, en ese momento, ese bebé es real, es completamente real. Eh, Definitivamente el bebé desde la concepción existe, desde que óvulo y esperma existe, se unen, existe. Eh, Aunque algunos médicos intentan alargar esto o atrasar esto, como el debate entre si ¿cómo se llama? El embarazo anembriónico, el que el bebé nunca llega a desarrollarse, si es embarazo o no es embarazo, y muchos médicos dicen que nunca fue embarazo. ¿Cómo no va a ser embarazo? Se unió el óvulo, se unió el esperma, y aunque el médico me diga que no, ahí hubo un bebé. ¿Sí? O sea, lo que sucede es que el bebé se quedó en mórula, no llegó a volverse embrión, solamente fue un nudito de células que no logramos ver en un ultrasonido, por ahí existía. Y yo he tenido en la clínica personas que
lloran por eso, porque no tienen ese reconocimiento, es que mi bebé no existió, entonces yo tengo un embarazo psicológico. No, no es psicológico, estuviste embarazada. Lo que pasa es que el bebé murió muy pequeño, ¿sí? Y es importante entender que ahí está, es real. Y el callarlo, el obligarlas a que lo nieguen, únicamente hace más difícil su proceso. Únicamente es como intentar tapar el sol con un dedo, o sea, ahí está. No, y algo como para agregar también, es imposible doler algo que no existe. Claro. Es imposible, ¿verdad? Entonces, hay vida desde el momento de la concepción. Tenemos mujeres inclusive que ellas mismas tomaron la decisión de interrumpir, porque no se interrumpe, sino terminaron con un embarazo, y el proceso de duelo se vuelve mucho más complejo, ¿verdad? Mucho más difícil de transitar por muchos factores que pues no vamos a entrar en detalle en este momento, pero es importante que cuando logramos reconocer de que hay vida, de que hay un corazón latiendo, y de hecho ya los ultrasonidos detectan el latir del corazón desde las 6 semanas de gestación, ahí hay vida, o sea, estamos reconociendo la vida en embriones de animales, de tortugas, y no respetamos la vida humana, es completamente irónico, ¿verdad? Entonces tenemos que ser congruentes, hay latido, ¿verdad? Hay un embarazo, hay una concepción, hay vida, hay dolor. Si la mamá está doliendo, es importante reconocer esto. Si no, de verdad, no existieran movimientos a nivel internacional donde países como Canadá, que igual son países progresistas, como Australia, España, donde este 15 de octubre recién iluminaron los monumentos principales de sus ciudades con los colores rosado celeste, ¿verdad? En honor a todos los bebés que fallecieron antes de nacer. Entonces, si estas potencias, estos países están haciendo este reconocimiento, no nos queda más que decir, ok, si hay vida, ¿verdad? Y si hay un duelo, sos mamá desde el momento de la concepción, sos papá desde el momento de la concepción. Si tú no lo quieres ver, es cosa aparte, pero realmente existe y se debiera legislar para tal. Entonces, Muchísimas Sí. gracias, Patricia y Ana Isabel. Sería genial que en Guatemala también implementáramos este tipo de actividades y legislaciones para recordar a estas personas. Algún Y día. bueno, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Para quienes no pudieron verlo completo o deseen compartir esta transmisión, en los próximos días lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que es La Familia Importa. Ahí pueden ver este y los cafecitos anteriores que hemos realizado para que puedan continuar en la formación. Agradecemos a nuestras invitadas, los invitamos también a ustedes a que visiten la página de Asociación Te Veo en el Cielo y también pueden comunicarse con AFI, ya que ahora que Patti mencionó el tema del aborto, también tenemos organizaciones que trabajan en acompañar a las madres y padres que también han pasado por la experiencia de un aborto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos desde AFI, aunque no podamos comprender nuestro dolor, en mi caso, pues, aunque no podamos comprender este dolor, sabemos que este duelo importa, porque todavía desde el momento de la concepción hasta su fin natural importa y merece ser protegida, recordada y honrada. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. gracias. Gracias. Chao.